Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1, circuitos resistivos, nos piden aplicar el teorema de Thevenin para encontrar RL en el siguiente circuito, calcular también VO. Bueno, RL es normalmente la carga en el circuito y normalmente la carga va a ser donde esté indicado en el circuito. Por ejemplo, aquí vemos VO, por lo tanto RL es la de 10 ohms. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, recordemos que para aplicar el teorema de Thevenin nosotros tenemos que encontrar un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin medidos desde terminales A y B. ¿Dónde van a estar estas terminales? Pues bueno, va a ser como si la carga la quitáramos, es decir, vamos a quitar esta carga. Voy a hacer un poco más hacia arriba esto y pues entonces nuestras terminales, de hecho aquí está A y aquí está B y sería como hemos venido trabajando los anteriores ejercicios. Primero podemos encontrar ya sea la resistencia de Thevenin o el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin sabemos que va a estar medido desde más menos A, entonces va a ser más menos AB y pues obviamente va a ser el voltaje que haya en esta rama eléctrica, ¿no? Nosotros aquí podemos hacer varias cosas, podemos hacer por ejemplo una ley de corrientes de Kirchhoff para muy sencillo, porque aquí tendría yo V1 y V2, pero también podríamos aplicar por ejemplo una transformación de fuentes o ley de voltajes de Kirchhoff. En este caso, para seguir practicando la ley de corrientes de Kirchhoff, los vamos a resolver con ese método y los demás ejercicios los vamos a ir resolviendo por ley de voltajes de Kirchhoff para practicarlos también y transformación de fuentes. Muy bien, este ejercicio entonces nosotros podemos empezar a dibujar las corrientes. Aquí entra una corriente de 3 amperes, aquí yo dibujo que es baja una corriente que voy a llamar I1, aquí va a pasar una corriente que voy a llamar I2, obviamente aquí viene una corriente que voy a llamar I3 y bueno, aquí al estar el circuito abierto, pues sabemos que en circuito abierto no pasa corriente. Entonces, esto sería todo el análisis que tendríamos que hacer. También tendremos que poner las polaridades. Aquí tendríamos más menos, aquí tendríamos más menos, aquí tendríamos más menos y aquí tendríamos nada más porque aquí no pasa corriente, ¿sí? Muy bien, entonces podemos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en V1. Observamos cuáles son las corrientes que entran a V1, pues es el de 3 amperes, ¿no? Entonces yo digo que 3 amperes va a ser igual a las corrientes que salen del nodo, va a ser I1 más I2, la suma de las corrientes que salen, ¿no? Entonces esto sería 3 amperes y es igual a I1, simplemente va a ser V1 sobre 16 más I2, pues va a ser V1 menos V2 entre 4. Si yo todo esto lo multiplico por 16 para no trabajar con fracciones, pues entonces me quedaría 16 por 3, que es 48 volts, va a ser igual a V1 más 16 entre 4, pues es 4V1 menos 4V2. Podemos aquí simplificar un poco, tendríamos 48 volts, va a ser igual a 5V1 menos 4V2. Esta sería mi primera ecuación, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Bueno, ley de corrientes de Kirchhoff en V2. ¿Cómo es el análisis? Bueno, pues yo sé que I2, según lo que dibujé, I2 más I3, pues va a ser igual a 0, porque no hay ninguna que salga, de hecho, de ese nodo. Las dos entran. Muy bien, ¿quién es I2? Pues yo ya lo hice aquí arriba, ¿no? I2 pues es V1 menos V2 entre 4. V1 menos V2 entre 4 más I3. ¿Quién es I3? Pues es el voltaje positivo, pues es 12 menos V2 entre 5 y esto está igualado a 0. Aquí cuando pasa esto nosotros podemos multiplicar por la multiplicación de los denominadores. 5 por 4 es 20, debido a que es un común entre ambos. Recordemos que esto está en ohms, y bueno, voy a bajar un poco el pizarrón. Aquí 20 entre 4 pues es 5, 5V1 menos 5V2 más 20 entre 5 pues es 4, pero 4 por 12 me queda 48, ¿sí? 48 menos 4V2 y esto es igual a 0. Vamos a simplificar lo que se pueda. Aquí tengo 5V1, aquí tengo menos 5V2, menos 4, pues me quedaría menos 9V2 y esto es igual a menos 49. Esta sería mi segunda ecuación.
Ahora para resolverlo yo puedo aplicar aquí suma y resta, sustitución, determinantes. Sin embargo, para no alargar mucho el video, aquí vamos a resolverlo mediante la calculadora. Entonces nos vamos a mode, a 5 y es 2 por 2, entonces tecla 1. 5 menos 4 y 48. Aquí tendría yo 5. Aquí era 49, 48, perdón. ¿Sí? Tendría yo 5 menos 9 menos 48. Damos enter. Y bueno, me queda que V1, lo voy a anotar, V1 es 24.96 volts y V2 sería 19.2. Por lo tanto, el que nos interesa realmente es V2, debido a que observamos que V2 es el voltaje de todo este nodo, ¿sí? Si vemos, es el paralelo con el voltaje de Thevenin. Entonces, yo sé que V2 es igual al voltaje de Thevenin y esto es igual a 19.2 volts. Ahora, la resistencia de Thevenin también es importante. Bueno, para la resistencia de Thevenin voy a copiar y pegar este circuito en la parte de abajo. Y yo sé que para la resistencia de Thevenin lo que voy a hacer es apagar las fuentes independientes. Entonces, esta fuente es independiente, yo la apago. Recordemos que las fuentes de corriente se apagan como circuito abierto y las fuentes de voltaje se apagan como cortocircuito o cable, como lo queramos ver, ¿sí? Muy bien, recordemos que esta es la carga, entonces esta resistencia realmente no está. Vamos a encontrar el circuito equivalente o la resistencia equivalente de acuerdo a las terminales A y B. Muy bien, entonces analizamos este circuito, observamos que estas dos resistencias están en serie, esa serie está en paralelo con esta y por último está en serie con 1. Por lo tanto, yo sé que esto de hecho sería 16 más 4 en paralelo con 5 y esto en serie con 1 ohm. 16 más 4 pues es 20 paralelo con 5 y esto más 1. 20 paralelo con 5 pues simplemente es el producto entre la suma. 20 por 5 entre 20 más 5. 20 por 5 es 100, 20 más 5 pues es 25, por lo tanto esto es 4, ¿no? 4 ohms. Entonces aquí me queda 4 más 1, por lo tanto la resistencia de Thevenin es igual a 4 más 1, 5 ohms. Esta es la resistencia de Thevenin. Entonces el circuito equivalente va a ser una fuente de voltaje, la resistencia de Thevenin, y aquí voy a tener mi carga, ¿sí? Pero aquí ya la voy a escribir. Mi carga originalmente era de 10, ¿sí? Entonces aquí es 10 ohms. Esta es de 5 ohms y este voltaje es de 19.2 volts más o menos. Recordemos que este es el voltaje de Thevenin y sé que este es más o menos VO, ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentro VO? Pues puedo hacer aquí simplemente un divisor de voltaje. Como tal, este circuito ya es el equivalente de Thevenin. Este es el voltaje de Thevenin y esta es la resistencia. Ahora, ¿cómo encuentro VO? Pues puedo aplicar un divisor de voltaje. Yo digo que VO va a ser igual al voltaje de entrada, 19.2, que es el voltaje de Thevenin, por la resistencia que tiene el voltaje que yo quiero. Entonces sería 10 ohms entre la suma, 15 ohms. Por lo tanto, si yo hago esta multiplicación, me queda que esto es 192 entre 15. 192 entre 15 nos queda un aproximado de 12.8. Y este sería el valor del voltaje VO. Con esto terminaríamos el ejercicio aplicando el teorema de Thevenin y ley de corrientes de Kirchhoff.